abriera esta palabra gloriosa. Gloria a Dios. Esta noche vamos a tener una palabra hermosa. Quisiera que usted abriera la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en su capítulo 15. Gloria a Dios. Verso 22. Tres cosas importantes que quisiera que con usted compartir esta noche. La primera es, diga conmigo, la experiencia. Es importante que nosotros tengamos una experiencia con el Señor. Amén. Si usted y yo no tenemos una experiencia con el Señor, nunca Él va a hacerse en nosotros una realidad. En primer lugar, necesitamos tener esa experiencia como el pueblo de Israel tuvo con Dios. La experiencia que el pueblo de Israel tuvo fue el haber sido satisfecho. Amén. Ahora, una cosa es que Dios me satisfaga y otra cosa es que yo esté satisfecho. Amén. El problema era de que Dios satisfacía al pueblo de Israel, pero Israel no estaba satisfecho con lo que Dios hacía. ¿Por qué? Porque Israel no había tenido una experiencia con Dios. ¿Me entiende? Entonces, Israel seguía a Moisés. Moisés seguía la columna de fuego y la nube. ¿Ya? Y a donde Moisés se movía según la columna de fuego y la nube, el pueblo de Israel también se movía. El que tuvo la experiencia con Dios fue Moisés, pero no Israel. Amén. Capítulo 15, verso 22 dice: E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué? Diga conmigo fuerte, ¿qué pasó? Ahí los probó. Quedémonos un momentito en ese pasaje. Puede sentarse, que Dios añada bendición a su hermosa palabra. Yo quiero decirle esta noche, mi amado, solo tengo unos minutos para hacer esto. Y quisiera que usted pusiera toda su atención, su corazón y la palabra, en la palabra, para que esta noche usted y yo podamos ver las experiencias de Moisés y las inexperiencias del pueblo de Israel. Por eso es
estoy bastante preocupado, porque yo puedo ser un hombre de experiencias con Dios, pero me preocupa que el pueblo de Dios, a la cual Dios me ha puesto al frente, no viva las experiencias con Dios. Amén. Y que en un momento dado, al sentirse aislados, solos, desamparados, desproveídos, lo que podamos hacer, en lugar de tener una experiencia con Dios, podamos abrir nuestra boca solamente para criticar o para murmurar. Entonces yo quiero dejarle este pensamiento en su corazón. Hace unas 2 noches atrás, quiero decir el lunes en la madrugada, yo estaba un poco cansado de todo el trabajo que habíamos tenido durante el fin de semana, y por qué no decirlo, de la semana en mi trabajo. Estaba cansado, y a las 2 de la mañana el Espíritu Santo me despierta y me levanta y que fuese a orar. Estuve prendido en la oración de las 2 de la mañana, y fue hasta las 6 menos cuarto de la mañana que el Señor me dio la revelación. Por cierto, me dio 2 revelaciones. Una voy a compartir con usted esta noche, que es prácticamente una revelación que puedo compartir con usted. La otra es personal. Pero quiero decirle a usted esta noche algo muy importante. Solo me dijo unas palabras. Me declaró un proverbio que no existe en la palabra de Dios. Y me dijo: si no te lanzas al agua con propósito, ¿cómo es? La misma lógica te matará. Oiga esto, lo que me dijo el Espíritu: si no te lanzas al agua con propósito, la misma lógica te matará. Eso fue lo que dijo, y eso fue todo lo que me dijo, pero fue suficiente para mostrarme todo lo que Dios quiere y tiene para su pueblo. Si nosotros no tenemos un propósito en la vida, ok, Dios le da propósito a Israel. Amén. Dios le da propósito al hombre, porque Dios no es un Dios sin propósito alguno. Dios es un Dios de propósitos. Diga conmigo, de propósitos. Y cuando Dios se manifiesta en sus propósitos, Dios quiere que nosotros oigamos su palabra, sus propósitos. ¿Me escucha, hermano? Cuando Moisés fue a traer al pueblo de Israel, le mostró el propósito de Dios y le dijo: Dios quiere sacarte de esta tierra de esclavitud para darte ¿qué? Libertad. Primer propósito de Dios para su pueblo, darle libertad. Amén. Luego, para que tú poseas la tierra, amén, que te daré por heredad. Segundo propósito. Ahora, el problema más grande de todo es cuando Israel no quiso escuchar el propósito de Dios. Y una vez que Israel no escucha el propósito de Dios, vaga por el desierto sin propósito. ¿Me entiende? Vaga por el desierto sin propósito. Y cuando Israel empieza a caminar por el desierto sin propósito, empieza a sufrir, empieza a padecer, empieza a tener calamidades, empieza a tener sed, empieza a sentir hambre. Y entonces empieza a reclamar. Diga conmigo, a reclamar. Israel empieza a reclamar derechos. ¿Ya? Empieza a reclamar derechos y le dice a Moisés. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Nos has traído a este lugar
y ni siquiera agua para beber tenemos. ¿Qué hemos entonces de beber? Y escúcheme una cosa muy importante. Cuando el hombre cuestiona a Dios, y eso es lo que la mayor parte de nosotros hacemos, una famosa palabra cristiana: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy padeciendo esto yo? O sea, son palabras, son preguntas, son cuestionamientos que el hombre se hace ante Dios. Pero quiero decirle algo bastante importante esta noche. Cuando Dios me da la revelación, me da esa revelación y me dice: oiga, si tú te lanzas o te metes al agua sin propósito, muy bien, aquel que se mete al agua sin propósito, ¿qué le sucede? Usted va a una piscina y se mete al agua, pero no sabe nadar. ¿Qué sucede? Se va a ahogar. Si usted va a la piscina, se lanza a la piscina con el propósito de nadar, es porque usted sabe nadar. Amén. O al menos querer aprender a nadar. Pero va a la piscina, se lanza, pero no quiere aprender a nadar. Ese es uno de los grandes problemas de la iglesia del Señor hoy en día, que nos lanzamos sin querer aprender. Muy bien, me hablaron del evangelio, yo me convertí al evangelio, me entregué al evangelio, pero mi propósito no es vivir conforme al evangelio. Entonces, si te lanzaste al evangelio, te metiste a las aguas profundas del Espíritu. Y vino a mí aquella palabra donde empezó, oiga bien esto, le dice el Señor al profeta: métete al río, amén, métete al río. Y empezó el profeta a meterse al río. El agua le empezó a llegar al ojo del pie, luego a los tobillos, dice la palabra, luego a la rodilla, y luego empezó a subir y a subir, hasta que llegó el momento en que el agua lo cubrió, que tuvo que nadar. Dice, y a nado, salió a flote. O sea, hermano amado, Dios nos mete al agua, pero nos mete con un propósito. Si esta iglesia no encuentra su propósito, es una iglesia que tiende y que va directo a la muerte. Porque nadie que no tiene un propósito y que nada sin propósito, o que esté en el agua sin propósito, va a tender a morir. Tal vez quizás no físicamente, pero sí espiritualmente. Si yo estoy en esta iglesia, pero no tengo un propósito por el cual estar aquí, entonces definitivamente yo tendré a morir. Pero si yo tengo el propósito, primero, estoy en esta iglesia, ¿por qué? Porque aquí se predica la palabra. Estoy en esta iglesia, ¿por qué? Porque aquí hablan la palabra. Estoy en esta iglesia porque estoy dispuesto a aprender de la palabra, a oír de la palabra. No solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra. Entonces, cuando usted empieza a sentir un propósito en su vida, es cuando empieza a vivir. Pero cuando usted está en el agua sin propósito, es cuando empieza ¿a qué? Empieza a morir, hermano. Empieza a morir. Amén. Yo estoy aquí en Totonicapán y oiga, tengo muchos meses de estarle llorando al Señor, muchas madrugadas, y mi esposa lo sabe. Hasta ella me dice, por favor, pídale permiso al Espíritu y descanse un poquito. Ayer todavía me dice mi esposa, pídale permiso al Espíritu, por favor, dígale que lo deje descansar un ratito. Y yo le digo, ¿qué culpa tengo yo? Él manda, ordena, y arriba, ¿qué pasó? No hay aquí qué palabra que decir. Solo hay una orden, y a esa orden hay que obedecerla. Yo todavía ayer le dije, bueno, le voy a pedir permiso al Espíritu. Y le dije al Señor, dame chance, quiero descansar un poquito. Mire, hermano, a las 5 de la mañana, ¡pac!, arriba, ya no más. Arriba pues, no hay para dónde, a orar y a clamar al Padre. Y entonces empecé a pedir revelación al Señor, confirmación de la revelación. Y oiga, y el Espíritu me dice, necesitamos propósito.
Si yo no encuentro mi propósito aquí en Totonicapán, óigame bien, hermano lindo, precioso, yo no encuentro mi propósito aquí, ¿qué va a suceder de mí? Si yo no encuentro propósito del estar aquí, entonces mejor me largo de aquí, porque no tengo propósito. Pero el día que yo encuentre mi propósito por la cual Dios me tiene en Totonicapán, yo viviré aquí hasta la muerte, hermano. Y oiga bien esto, no me rajaré, no me desesperaré, no me entristeceré. Bueno, perdone la palabra, pero usted me la comprende. No me pondré triste, pues vaya así más sencillo. Amén. No me pondré triste, no estaré amargado aquí en Totonicapán, no estaré, como le dijera, desanimado, no estaré aquí desagusto, no estaré aquí. Oiga bien esta, mire hermano, pero cuando yo encuentro mi propósito, yo encontré mi propósito aquí y por eso vivo feliz. Por eso estoy aquí, por eso estoy contento, por eso aquí estoy abriendo mi vida, estoy abriendo brecha, estoy abriendo, oiga bien esto, mi vida económica, financiera, en negocios, en empresas y todo eso, la estoy haciendo aquí en Totonicapán. ¿Por qué? Porque siento que aquí encontré un propósito, amén. Y siento que estoy en esta iglesia porque Dios me tiene aquí, porque hay un propósito de Dios para esta iglesia. Si Dios no tuviera un propósito, oiga bien esto, hermano amado, no tuviera un propósito para mí aquí, ¿de qué me serviría estar aquí, hermano? Amén. ¿De qué me serviría estar aquí? De nada sirve estar en un lugar si usted y yo no tenemos un propósito. ¿Por qué? Porque si nos metemos al agua sin propósito, la misma lógica, ¿qué es lógica? La lógica, la misma lógica. O sea, lo que quiso decirme el Espíritu es que lógicamente si no tienes propósito morirás. Amén. Amén, hermano. Muchos dirán, es que estudio música, pero ¿cuál es el propósito para que tú estudies música? ¿A dónde te va a llevar ese propósito? Y el pueblo de Israel no sabía ni lo que estaba pasando. ¿Sabe por qué? Porque el siervo de Dios, Moisés, tenía una experiencia con Dios, pero el pueblo de Israel no tenía esa experiencia. Él se había encontrado con Dios en la zarza. Amén, hermano. ¿Sí o no? Él había tenido un encuentro. Primero entonces, había tenido un encuentro con Dios. Y Dios le dijo el propósito por la cual Él lo había sacado de Egipto. El propósito por la cual Moisés había estado 40 años en el desierto. Amén. Había estado 40 años en la tierra de su suegro Jetro. Amén. Entonces, cuando Dios le habla a Moisés, Moisés encuentra el propósito. Él quizás se hubiese preguntado, ¿por qué? ¿Por qué yo vine tanto tiempo en el desierto? ¿Por qué? ¿Por qué conoció el propósito Moisés? ¿Por qué lo conoció? Porque él tuvo una experiencia con Dios. Si usted no se preocupa por tener esa experiencia con Dios, jamás encontrará su propósito. No sabrá ni por qué está en el evangelio, no sabrá ni por qué está en el tabernáculo, no sabe. Bueno, y algunos se habrán preguntado, yo no sé ni por qué estoy aquí, man. Yo solo sé que vengo, oigo, escucho, canto, bailo y aquí y me voy, pero no sé ni por qué estoy aquí. ¿Y usted por qué va al tabernáculo? Bueno, saber, pero yo ahí estoy. O sea, muchas veces no sabemos ni por qué, ni por qué estamos en un lugar. Muchas veces no sabemos ni por qué estamos aquí en este lugar. Muchas veces los jóvenes no saben ni por qué está pasando esto. Los adultos no sabemos ni por qué está sucediendo esto. Va a llegar el momento que va a decir, ¿por qué te casaste con ella? Saber, estaba ciego, mano. ¿No es cierto? ¿Y por qué te casaste con esa mujer? Mira, el amor es ciego y estaba ciego. Y es tan ciego que no me di cuenta. Y es que ya no la aguanto, madre. Se van a quejar los que todavía están bajo las naguas de la mamá. Se van a quejar con la mamá. Mamá, ya no aguanto a la mujer. ¿Y por qué te casaste con ella? Pues saber. Qué triste, ¿verdad?
no son valientes para soportar sus propias experiencias. A mí sí me dan cólera esos que se van a quejar con la mamá de los problemas que tienen en el hogar, o las mujeres viceversa. Pero no me gusta. ¿Sabe por qué? Porque si usted vive con ella y ha tenido una experiencia con la mujer, con el hombre, ahora aguántelo, hermano. Amén, ¿verdad? Sopórtelo, sopórtela. Pero sea valiente. Deje de llorarle a las naguas de la nana. De veras. Sí, es triste ver a hombres nahuilones. Y ya me enojé. No, ya me enojé. Ya ahora ya agarré otra cosa. No, pero lo dejo ahí mejor. Ok, lo dejo ahí. Lo dejo ahí mejor. Solo aproveché un preámbulo. Entonces, sí, salió porque decíamos que muchas veces no sabemos ni por qué hacemos las cosas. No hay propósito. Me casé con esta mujer porque yo supe que era la revelación de Dios para mi vida, a primer propósito. Amén. Me casé con ella porque Dios me reveló que era la mujer de mi vida. Segundo, me casé con ella porque tenía plata. Tercera revelación. Aunque me digan que no, siempre vamos viendo las situaciones, ¿verdad? Pero hay propósito. Hay propósito. Si no hay propósito alguno en la vida, ¿de qué sirve la vida, mi amado? Denle una ofrenda de palmas, está muy calladito usted, pero désela al Señor fuerte, hermano. Si no hay propósito en la vida, ¿de qué sirve la vida? La vida solo tiene sentido los hombres y mujeres que tienen propósito en la vida. Amén. El matrimonio solo vive para los hombres y mujeres que tienen propósito para el matrimonio, que no solo están en el matrimonio por instinto animal, solo porque tienen que tener alguien con quien convivir o cohabitar, solo porque es herencia, solo porque el hombre lo tiene que hacer. Ese no es propósito en la vida. El pueblo de Israel no encontraba la que ha salido de Egipto, no lo encontraba. Salimos de Egipto, ay, allá teníamos zanahorias, teníamos remolachas, allá teníamos pollo, allá teníamos carne, allá teníamos esto y allá teníamos, porque nos trajiste a morir acá. Pero no se acordaban de los azotes, de las grandes molidas que le daban los egipcios, de la esclavitud a la cual habían caído. No se acordaban de eso, porque la vida de propósito del hombre, muchas veces sin propósito, es vivir en esclavitud. ¿Cuántos de ustedes son esclavos? ¿Ah? Esclavos de la depresión. Bueno, todos los esclavos pasen para acá. Voy a empezar a tratarlos como esclavos. Pase el primer esclavo. Pase pues. Venga, esclavo, venga. Venga a hacer la limpieza de la iglesia. Venga. ¿Cómo no? Sí, claro que sí, pastor. Sí, yo mañana vengo. Venga a hacer esto. Sí, mañana vengo, mañana. Sí, yo estoy aquí como esclavo, tratado como esclavo. Los libres no son tratados como esclavos. No necesitan un azote. ¿Cuántos necesitan esto para hacer las cosas? ¿Ah? Hello. Yo creo que ni cuenta se ha dado que cómo está el púlpito, ¿verdad? No me ha felicitado usted. Pero a mí, oiga, gracias, mijo. Oiga, me voy a quitar la camisa para que me mire dónde me azotaron para hacerlo. Nadie, porque tengo propósito. Tengo propósito, amén. Y el propósito es de que este lugar se mire bonito, de que mis ministros de alabanza tengan un lugar digno. Es mi propósito. De que cada uno tenga su lugar. Es mi propósito. Ya. Es mi propósito que usted se sienta a gusto. Ese es mi propósito. Por eso lo hago, porque tengo un propósito. No se me va a caer el pantalón, no tenga pena. Oiga esto, entonces,
Cuando nosotros no encontramos el propósito en la vida, es cuando nosotros fracasamos. Cuando no te, bueno, ¿por qué trabajo tanto? ¿Cuál es el propósito de trabajar tanto? De día y de noche me enojo, el hígado, ay, me pica, los empleados, ay, oh, y acá, y ¿cuál es el propósito? ¿Cuál? Dígame, ¿cuál es el propósito, mi amado? ¿Cuál es el propósito de estarse desvelando tanto? ¿Qué va a alcanzar al fin? El propósito de que yo trabaje es para que mis hijos tengan una vida digna. Pero ¿sabe una cosa? Yo trabajo mucho para que mis hijos tengan una vida digna. Pero tengo que andar así. Avívense, muchachos. ¿Ya? Entonces Dios. Pero ahora, si mis hijos, yo trabajo para que mis hijos tengan una vida digna, ¿usted cree que es necesario esto? Mire, si el hijo fuese obediente, no necesitaría esto. Pero ¿sabe qué es lo que hace que necesite esto? La desobediencia y el despropósito en la vida. Así somos con Dios. Nos vienen unos azotes que Padre de Dios nuestro. Y decimos, ¡ay! Toda la semana pasé azotado. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas eso? ¿Por qué? Porque no hay propósito para ese día, para esa semana. Amén. Yo le dije al pastor Ezequiel, a los pastores, al hermano Javi, a los pastores y a los ancianos, dijo, vamos a hacer esto porque hay un propósito. Amén. Lo vamos a hacer porque hay un propósito. Y trabajamos duro el fin de semana y ayer toditito el día nos estuvimos ahí, no se lo estoy echando en cara, ¿no? Pero quiero decirle que no me importó. Eran las 10 de la noche y nosotros todavía trabajando aquí, tratando de que las cosas cambiaran, se vieran bonitas y que las cosas cambien para hoy. Ya usted lo viera diferente. Pero ¿cuál propósito? Propósito hay en la vida. No me cansé, fui a descansar. Y el Señor siempre con sus cositas. Le digo, Padre, yo creo que aquí en la tierra dormimos, papá, pero no deja dormir. ¿Ya? Y hoy, ¿cuántos alaban su nombre? Sí, pero dale una ofrenda de palmas al Rey. Tengo algo que compartir con usted. Cuando Dios provee en la vida de los hombres, oiga, esto me lo está dando el Señor. Dios le provee a gente de propósito. Amén. Dios le provee a gente de propósito. Yo no tengo este microfonito aquí solo por echar chile, aunque algunos pero oiga, no lo tengo aquí por lucirme. El propósito es de que yo quiero estar más cerca de usted cuando predico. Amén. Ese es mi propósito. Estar más cerca de usted cuando yo predico, compartir con usted la palabra más cerca de usted. ¿Ya? Entonces, el haber invertido en él no me pesa porque es algo que es para beneficio de usted. O sea, cuando hacemos las cosas con propósito, Dios provee a la persona con propósito. Amén. Muy bien. ¿Quién tenía el propósito en el pueblo de Israel? ¿El pueblo o Moisés? ¿A quién le proveyó el Señor? ¿Al pueblo o a Moisés? ¿A quién escuchó el Señor? ¿Al pueblo o a Moisés? Porque el que no tiene propósito, ¿para qué proveerle, pues? Oiga esto. Moisés dice el pueblo, ay, que Señor, que tenemos sed. ¿Nos trajiste a morir aquí de sed? Entonces dice, va el pueblo
sin propósito alguno. Bueno, ¿para qué quieren agua? Para saciarnos la sed. Si hubieran llegado todo el pueblo de Israel, hubiese dicho: Moisés, necesitamos beber agua. Queremos continuar con esta batalla. Queremos conquistar la tierra prometida. Queremos ir hacia adelante. Queremos ir al propósito de Dios. Oiga bien esto, hermano. Ellos no dijeron eso. No, danos agua. ¿Para qué nos vas a dejar morir aquí? Viene Moisés y dice: Padre, danos el agua, porque queremos seguir caminando hacia donde tú nos llevas. Amén. Entonces Dios oyó al siervo y le dijo: tú sí sabes lo que estás pidiendo, Moy. Tú sí sabes lo que estás pidiendo, mi hijo. Ahí te va el agua. Señor, dice el pueblo que tiene hambre, pero yo te digo: Padre, danos comidita para seguir adelante. Y el Señor dice: vaya, Moisés, ahí te va la comidita, ahí te va la carnita. Dios provee a la gente de propósito. Mire, hermano, yo le he dicho al Señor: dame más para que yo te dé más. Porque entre más me da el Señor, más le doy yo a Él. O sea, el propósito de que yo quiera más es porque le quiero dar más. Entonces, si yo tengo un buen propósito para lo que quiero, Dios me lo va a conceder. Pero si usted quiere más para convertirse en más avaro, más. O puede ser que se lo dé, pero será para su perdición. Porque al que más se le da, al que más se le da, solo la pastora sabía eso. No se atreven a decirle lo que pasa. Al que más se le da, más se le pide. ¿Ya se dio cuenta? Ese es bíblico, es principio. Entonces, al que más se le da, más se le pide. Entonces, si Dios me da más a mí, más me va a demandar, más me va a pedir. Ando muy calladito a usted. En el nombre de Jesús, le digo que se anime, hermano. Sonríase, Cristo le ama. Gloria sea al Señor. Yo quiero decirle algo muy importante. El desierto deja de ser desierto. Diga conmigo: el desierto deja de ser desierto cuando yo tengo agua en el desierto. Amén. ¿Ya? Usted va en un desierto, ¿no? El problema del desierto es que no hay agua. Y cuando encuentra agua, usted deja de ser desierto. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, cuando usted camina en el desierto, oiga esto: cuando usted camina en el desierto, va caminando en el desierto de la vida, de su vida, en dificultades y problemas. Pero cuando usted encontró la solución, ¿qué pasó? Dejó de ser problema. ¿Ya me está entendiendo, hermano? Caminamos en el desierto. Israel iba en el desierto. ¿Cuántas cosas no verían negativas del desierto? Y ciertamente, ¿qué se puede aprender en el desierto? Nada. ¿Qué se puede hacer en el desierto? Tampoco nada. ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a hacer su casa al desierto? Si aquí nos peleamos por un chorro de agua, hermano, nos peleamos por un chorrito de agua. Imagínese usted si quiera ir a hacer su casita al desierto. Pero oiga bien esto: el desierto deja de ser desierto cuando usted encuentra lo necesario en el desierto. Israel solo sentía que no estaba en el desierto cuando tenía lo que Dios le daba. Y una vez que Israel dejaba de recibir de Dios, volvía al desierto. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos de Dios, dejamos de ver el desierto. Pero cuando una vez dejamos de tener de Dios, ¿qué pasa? De nuevo nos sentimos en el desierto.
Ahora quiero dejarle este pensamiento. Termino con esto. Oiga esto. Hello. Termino con esto. Termino con esto. Oiga esto, mi amado. Esto le va a dejar a usted frío o caliente. Pero oiga esto. Cuando Moisés se fue, automáticamente, óigame esto, fue sucedido por Josué. ¿Sabe una cosa? Josué todavía caminó en el desierto, ¿sí o no? Pero a Josué ya no lo guiaba ni la nube ni la columna de fuego. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no lo guiaba ya la columna de fuego ni tampoco la nube a Josué? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? No desmayes. ¿Por qué? Porque ya había propósito. Porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Hay propósito, sí o no? Pueblo, solo le dejo este pensamiento. Y el Señor me lo dijo esta mañana. No tema ni desmaye, porque Dios está contigo. No temamos. La visión sigue adelante. Nada se ha detenido. Quizás estamos ahorita deteniéndonos en momentos en el desierto a tomar agua, a comer. Amén. Bueno, es que cuando mucho, cuando nada, ¿verdad? Hoy no hubo Gatorade. Pero qué bueno. Ante todo estoy feliz, aunque sea en el desierto. Pero oiga esto. Hello, pueblo. Dios me mostraba que vamos en el desierto haciendo pausas, ¿ya? Pero llegará el momento en que usted ya no tendrá nube ni tendrá columna, y sabrá que Dios está con usted. Se lo voy a decir claramente. Se lo voy a decir claro y pelado. Señor me decía, esta iglesia ya no tiene ni columna de fuego ni nube. Antes usted tenía columna de fuego y nube. ¿Qué significa esto? Tenía gente que la obligaba a seguir caminando, ¿ya? La obligaba a hacer las cosas. Ahora ya no, ni columna ni fuego, ya no hay quien la obligue. Ahora Dios está con usted. Si usted no tiene oídos para oír la voz de Dios, nada lo va a guiar. Si no tiene ojos para ver la voluntad de Dios, nada lo va a poder guiar. ¿Me está entendiendo? Ya no espere que le digan las cosas, hágalas, pero hágalas por revelación. Amén, hermano. Hágalas. Ya no hay columna ni hay nube. Oiga, se fue Moisés. Hello. Se fue Moisés, el que doblaba sus rodillas y decía, Padre. Ahora vino otro que le dijo, a mí me vale mucha. Yo y mi casa serviré a Jehová. Allá ustedes, ¿a quién van a servir? ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Allá ustedes si quieren también servirlo.
Ya no hubo un Moisés que doblara su rodilla. Padre, mira ese pueblo, quiere comida, quiere agua, quiere esto, quiere lo otro, dáselo. No, yo y mi casa serviremos. Allá ustedes si quieren servir o no, pero yo lo haré. ¿Se dio cuenta? La nueva generación ya no tiene Moiséses que estén intercediendo. La nueva generación tiene a Dios para que usted interceda. Amén. Y sirva a Jehová. Yo y mi casa le estamos sirviendo. ¿Usted? 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 Josué, capítulo 24, verso 15, creo. Lléveselo. Ya no hay un Moisés. Diga conmigo, ya no tenemos un Moisés. Ahora o me las arreglo o me quedo, o conquisto o nada. Me quedo sin herencia. Vaya. Vaya. Dígalo, dígalo fuerte. Wow. Perdonen, dijo Josué. ¿Ah? Escogeos pues, y si mal os parece servir a Dios, ¿a cuántos de ustedes les parece mal servir a Dios? Bueno, les doy ese pensamiento tan pequeño pero tan profundo. Amén. A la cual quisiera que usted se pusiera de pie ahora. Solo quiero decirle algo. Moisés ¿cuántas veces no intercedió Moisés por el pueblo? ¿Ah? ¿Y cuántas veces el pueblo no se rebeló contra Moisés y contra Dios? Hasta que surgió uno más pilas. Dijo, a mí no me la van a hacer, muchachos. Como se la hicieron a Moisés. Si bien, si mal les parece servir a Dios, pues ni modo. Pero yo y mi casa. Diga conmigo, yo y mi casa. Dígale que hasta a su lado. Si tiene sillas vacías a su lado, dígale. Mal te parece servir a Dios porque estás aquí. Pero no, dígale usted. Y mis patojos, mis hijos, mis güiros, mi raza, serviremos a Jehová. Cierre sus ojos. Pareciera gracioso, ¿verdad? Pero Dios eterno es la verdad. Padre, estamos aquí delante de tu presencia. Oh Dios eterno, porque aquí estamos para adorarte, para glorificarte, para bendecirte. Para decirte, Señor, a ti,
para decirte a ti, Padre Celestial, gracias.